Hola, estimados socios de aprendizaje, bienvenidos a esta primera sesión o módulo de su curso de ortografía y redacción. La idea de este video es poder aclararles algunas dudas que pudieron haberse presentado a lo largo de la lectura de la guía o del material de PowerPoint. También es poderles suministrar algunos tips importantes relacionados con los temas vistos en esta primera clase. Uno de los aspectos importantes a saber es que nuestro alfabeto en español anteriormente contaba con 29 letras, pero en el 2010 la Real Academia Española hizo una reestructuración y eliminó los dígrafos she y elye para representar los sonidos como, en el caso de las palabras como chivo y llave. Entonces pasó a ser de 29 letras a 27 letras. También la idea era unificar el nombre de cada una de estas letras, ya que en diferentes zonas del ámbito hispánico se le daban distintos nombres. Entonces la Real Academia Española que hizo unificar estos nombres. Entonces un nombre para cada letra. Otro de los aspectos que trata la guía y que ustedes deberían saber es que las vocales se clasifican en vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Y por qué se da esta clasificación? Porque va a depender de la abertura de la boca cuando pronunciamos las vocales. Las vocales abiertas son la A, la E y la O porque abrimos más la boca. Y las vocales cerradas son la I y la U. Tal como lo plantea la guía, las oraciones pueden ser divididas en palabras y estas a su vez se pueden descomponer en sílabas. Entonces, ¿qué es una sílaba? La sílaba es cada una de las entidades fonéticas, ¿verdad?, en las que se divide una palabra. Es importante aclarar que una vocal puede ser una sílaba, puede ser ella sola una sílaba, pero una consonante por sí sola no representa una sílaba. Por ejemplo, en el caso de la palabra avión, cuando yo separo en sílabas sería avión. La A por sí sola, ella me representa una sílaba. En conclusión, una sílaba debe tener al menos una vocal. De acuerdo al número de sílabas, las palabras se clasifican en monosílaba, bisílaba, trisílaba y polisílaba. Mono significa uno. Entonces son palabras como pan, flor, sal, mar, entre otras. Aquí lo importante es aclarar que las palabras monosílabas no llevan tilde o acento ortográfico. ¿Por qué? Porque están formadas por una sola sílaba. Sin embargo, llevarán acento diacrítico para diferenciar aquellas monosílabas que se escriben igual y significan algo distinto. Por ejemplo, tú de pronombre personal lleva acento diacrítico y tú de adjetivo posesivo no lleva acento diacrítico. Cuando decimos tu cartera, tu lápiz, tu libro. Es importante este tema de la sílaba a la hora de escribir, ya que en español no se acepta que al final del renglón se divida la sílaba de manera inadecuada. Debemos tener claro también lo que es un hiato y un diptongo. Un diptongo es la concurrencia de dos vocales sonoras en una misma sílaba. Y fíjense que estoy diciendo vocales sonoras, tiene que ver con el sonido. Este diptongo se da ya sea con dos vocales cerradas, por ejemplo, en la palabra fuimos. Cuando yo separo en sílaba, estas vocales deben quedar juntas. Fuimos. Pero también se da con una vocal abierta y una vocal cerrada, y la mayor fuerza de voz recae en la vocal abierta. Por ejemplo, canción. Canción. Sion, esa sílaba, la vocal cerrada va junto con la vocal abierta. Y la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz. El hiato se forma con la concurrencia de dos vocales sonoras, pero cuando las separo en sílabas, estas vocales quedan también en sílabas separadas. Puede formarse con dos vocales abiertas, por ejemplo, caraota. Cuando yo separo esta palabra en sílabas, me quedaría así, caraota. Pero también se forma con una vocal cerrada y una vocal abierta, pero en la vocal cerrada va a recaer la mayor fuerza de voz, como en el caso de María, María. Aquí la vocal cerrada es la que recae la mayor fuerza de voz, por lo tanto le coloco una tilde para indicar que allí
hay un hiato. El tritongo se forma cuando hay 3 vocales sonoras de una misma sílaba, en la combinación vocal cerrada, vocal abierta y más vocal cerrada. Como en ejemplo, como en el caso de Guaire, Guaira, Paraguay. Fíjense que en todo momento he dicho que recae la mayor fuerza de voz en una sílaba. Esa sílaba donde recae la mayor fuerza de voz se llama sílaba tónica, como en el caso de canción. Sion, ¿verdad? Es la sílaba tónica porque allí es donde recae la mayor fuerza de voz. El resto de las sílabas que no son tónicas se les llama sílabas átonas. Hay una sola sílaba tónica en cada una de las palabras. También es importante aclarar, porque se ha escuchado que hay personas que erróneamente dicen, por ejemplo, canción lleva acento o no lleva acento. Todas las palabras llevan acento. ¿Por qué? Porque el acento es la mayor fuerza de voz con que yo entono una sílaba. Es donde esa mayor intensidad de voz. Entonces, todas las palabras llevan acento. Pero existen 3 tipos de acento. El acento ortográfico o la tilde. Es aquel que se marca. El acento prosódico es aquel que no se marca. En el caso de libertad. La palabra libertad no lleva tilde, por lo tanto allí hay un acento prosódico, porque la última sílaba, que es tat, es donde recae la sílaba tónica. O es la sílaba tónica porque es donde recae la mayor fuerza de voz, quise decir. Y está el acento diacrítico, que es aquel que se coloca en las palabras monosílabas que se escriben igual, pero tienen distintos significados. Como en el ejemplo que les di al principio, de tu pronombre personal, que sí lleva acento diacrítico, y tu de adjetivo posesivo, que no lleva acento diacrítico. Otro caso es, por ejemplo, el de artículo, no lleva acento diacrítico, cuando digo el niño, y el de pronombre personal, que sí lleva acento diacrítico. Él fue al campo. Cuando hablamos del acento ortográfico, ¿verdad? Las palabras llevarán este tipo de acento de acuerdo a las reglas de acentuación. Y las palabras se clasifican de acuerdo a la posición de la sílaba tónica en agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en el último lugar. Por ejemplo, libertad. Contando de derecha a izquierda, tenemos que la última sílaba es tat. Esa palabra es aguda. ¿Cuándo lleva una palabra aguda acento ortográfico tilde? Cuando termina en consonante N, S o en vocal, como en el caso de canción. Es una palabra aguda porque su sílaba tónica está en el último lugar y lleva tilde porque termina en N. En el caso de libertad, no termina ni en consonante N, ni en consonante S, ni en vocal. Por lo tanto, no lleva tilde esa palabra. ¿Cuándo es una palabra grave? Una palabra grave es cuando lleva la sílaba tónica en el penúltimo lugar y llevan acento ortográfico cuando termina en cualquier consonante, pero que no sea ni N ni S. Por ejemplo, cáncer, cárcel, lápiz, árbol. Estas palabras llevan acento ortográfico porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Cuándo no llevan acento ortográfico? Cuando termina en consonante N, S o vocal. Por ejemplo, campana. Campana es una palabra grave, pero no lleva acento ortográfico porque termina en una vocal, que es la A. Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Y siempre las palabras esdrújulas llevan acento ortográfico. Por ejemplo, bolígrafo, brújula, anemómetro. También están las palabras sobresdrújulas, que son aquellas que llevan la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Y también siempre llevan tilde. Como por ejemplo, lléveselo. Aquí, estimados participantes, socios de aprendizaje, lo importante es aclarar estos tips, que todas las palabras llevan acento, pero existen diferentes tipos de acento. Está el acento ortográfico, como lo mencioné anteriormente, que es la tilde.
Las palabras monosílabas no siempre llevan